24 de octubre de 1929. El ruido de las campanas en Wall Street ya no anuncia fortuna, sino ruina. Millones de acciones caen como cuerpos desde los rascacielos del sueño americano. En un solo día, la nación más próspera del mundo pierde más dinero del que muchas naciones ganarían en una década. Pero el verdadero colapso no empezó ahí. Comenzó con la sonrisa confiada de un solo hombre. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Un hombre que creyó haber encontrado la fórmula de la riqueza eterna y terminó abriendo la puerta del infierno financiero. Durante los rugientes años 20, Estados Unidos danzaba al ritmo del jazz, eufórico en su fe ciega por el progreso. Las fábricas rugían, los autos se multiplicaban, los rascacielos rompían las nubes. Cada ciudadano parecía más cerca del paraíso material. Pero bajo aquella fachada de brillo y modernidad, se gestaba la trampa más costosa de la historia. Su origen no estaba en la política ni en los sindicatos, sino en un despacho forrado de mármol en la Quinta Avenida. Allí, un banquero de sonrisa impecable y voz tranquilizadora dio vida a una idea tan seductora como mortal. Quería democratizar la riqueza. Quería que todos, incluso el hombre que lustraba sus zapatos, fueran dueños del sueño americano. Ese hombre era Charles Edwin Mitchell, apodado por la prensa Sunshine Charlie. Su luz deslumbró a toda una nación antes de consumirla. El arquitecto del sueño. Nació en 1877, en un pequeño pueblo de Massachusetts, hijo de granjeros que jamás imaginaron que su niño cambiaría el destino financiero del mundo. Desde joven, Mitchell mostró una ambición inusual, casi febril. No le bastaba con ascender, quería reinventar las reglas del juego. Su talento no era el de un matemático, sino el de un seductor. Convencía con promesas, no con cifras. En 1919, asumió la presidencia del National City Bank, el gigante que dominaba el panorama financiero estadounidense. Sus activos superaban los presupuestos nacionales de decenas de países. Desde su oficina, observaba un país que crecía más rápido de lo que podía comprenderse. Cada calle era un nuevo mercado, cada ciudadano, un inversionista en potencia. Hasta entonces, el mercado de valores era un club exclusivo, reservado para el 1%. Pero Mitchell vio en esa barrera una oportunidad colosal. Si todos pudieran invertir, pensó, la prosperidad no tendría límites. Lo llamó el capitalismo del pueblo. Un sueño envuelto en esperanza y dinamita. Su estrategia fue brillante. Fundó la National City Company, una red de vendedores entrenados para convertir el ahorro en inversión. No vendían productos, vendían ilusiones, casas más grandes, coches más rápidos, hijos con futuro. En las paredes colgaban afiches que prometían felicidad a crédito. Bastaban $15 al mes para ser dueño de un pedazo del sueño americano. La idea se expandió como un incendio en un bosque seco. En cuestión de años, millones de estadounidenses que jamás habían tocado una acción se convirtieron en inversores. Era el principio de una nueva religión, el dinero como fe, la bolsa como altar. Pero nadie imaginaba que aquel culto al crecimiento sin fin sería el preludio de un sacrificio nacional. El delirio de la prosperidad. A mediados de los años 20, Estados Unidos parecía invencible. Cada semana se inauguraban nuevas fábricas, las ciudades se iluminaban con neons y los periódicos hablaban del siglo del progreso. En los cafés, los obreros discutían sobre acciones de General Electric como si fueran expertos. Mitchell había logrado lo impensable, transformar la inversión en un acto de fe nacional. Las sucursales del National City Bank se convirtieron en templos de esperanza. Los vendedores, impecablemente vestidos, ofrecían fortuna con voz de profeta. Invierte ahora, y el futuro será tuyo. Una maestra hipotecaba su casa, un mecánico vendía su ganado, una secretaria compraba acciones de Radio Corporation con sus ahorros. Cada rostro reflejaba el mismo brillo, el espejismo del ascenso. Las cifras eran deslumbrantes. Entre 1925 y 1929, el número de estadounidenses que poseían acciones se multiplicó por 20. El crédito fluía sin control. Bastaba pagar un 10% del valor de una acción y el resto lo prestaba el banco. El país entero jugaba con dinero que no existía. La deuda se disfrazaba de esperanza y la codicia se confundía con optimismo. En los pasillos de Wall Street, la euforia tenía sonido propio. Las máquinas de teletipo no se detenían, los corredores gritaban cifras como himnos a la prosperidad. Compra, 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 resonaba como un eco colectivo.
Mitchell era celebrado en los titulares como el hombre que había hecho millonarios a los humildes. Pero cada aplauso escondía una sombra. Porque detrás de la brillante fachada, la lógica del sistema se resquebrajaba. Cada dólar invertido en acciones estaba respaldado por apenas unos centavos reales. La economía crecía sobre una estructura hueca, sostenida por promesas. Y en el centro de ese espejismo, el hombre que lo había creado sonreía, convencido de haber construido un futuro eterno. Sin saber que había encendido la mecha más peligrosa de su tiempo. La advertencia ignorada. El año 1929 amaneció con una calma engañosa. Las gráficas aún ascendían, pero los cimientos ya temblaban. En los informes internos del sistema de la Reserva Federal aparecían cifras alarmantes, la producción industrial se estancaba, los precios agrícolas caían y el crédito se disparaba hacia el abismo. Era el preludio de un colapso que nadie quería ver. Los economistas más prudentes empezaron a susurrarlo en voz baja, el mercado estaba sobrecalentado. Las acciones se cotizaban 15 veces por encima de las ganancias reales de las empresas. La lógica había sido sustituida por fe y la prudencia por avaricia. Pero en las torres de Manhattan, el sonido del dinero seguía ahogando toda advertencia. El 6 de febrero, la Reserva Federal lanzó una orden clara, detener los préstamos destinados a la especulación bursátil. Pero el mensaje llegó tarde y fue recibido como una ofensa. Mitchell, confiado en su poder, decidió desafiar al sistema. No podía permitir que el miedo arruinara su obra. Convocó a la prensa, miró a las cámaras y pronunció las palabras que sellarían su destino. Mi banco proveerá toda la liquidez que el mercado necesite. No habrá crisis innecesaria. El eco de esa frase recorrió el país como una plegaria. Los periódicos lo proclamaron héroe. Sunshine Charlie salva Wall Street, decían los titulares. Las bolsas reaccionaron al instante. Las acciones se dispararon, el pánico se disipó y la euforia regresó con fuerza redoblada. Mitchell creyó haber contenido la tormenta. En realidad, solo la había aplazado. Su promesa de liquidez infinita fue la chispa final que encendió la fase más insensata de la historia financiera moderna. En ese momento, mientras los inversores celebraban, el destino de una nación ya estaba escrito y el reloj de la catástrofe comenzó su cuenta regresiva. El colapso. El otoño de 1929 llegó con un silencio extraño sobre Nueva York. En las calles, el bullicio habitual sonaba distinto, como si algo invisible estuviera a punto de quebrarse. Los corredores de bolsa miraban los tableros con nerviosismo. Las cifras, antes ascendentes, empezaban a caer con una lentitud inquietante. Luego, de repente, el descenso se volvió caída libre. El 24 de octubre, conocido después como el Jueves Negro, el mercado se desplomó. En cuestión de horas, se vendieron 13 millones de acciones. Las líneas telefónicas colapsaron, los teletipos se detuvieron y el aire se llenó de un rumor eléctrico, el dinero se estaba evaporando. La euforia que había sostenido a una nación se convirtió en pánico absoluto. Cada minuto, nuevas órdenes de venta se acumulaban sin respuesta. Los corredores gritaban, los inversionistas se empujaban, las cifras se derretían ante sus ojos. Quienes habían pedido dinero prestado para comprar acciones fueron llamados por sus bancos, más garantías o perderlo todo. Nadie tenía efectivo. Las ventas forzadas se multiplicaron, amplificando el desastre. En un solo día, Estados Unidos perdió 14.000 millones de dólares, más de lo que gastó en toda la Primera Guerra Mundial. La ruina fue inmediata. Los que un día antes se creían millonarios, al siguiente no tenían nada. Un mecánico de Detroit, una maestra de Ohio, un granjero de Kansas. Miles de historias se extinguieron bajo el mismo derrumbe. El sueño americano se transformó en pesadilla colectiva. 5 días después, llegó el Martes Negro. El pánico se volvió histeria. Algunos corrieron a los bancos, otros, a los puentes. Los periódicos escribieron que el puente de Brooklyn se había convertido en el nuevo termómetro de Wall Street. Cada salto al vacío era una cifra más borrada del tablero. La Gran Depresión no había comenzado en las calles, sino en la mente de un país que había confundido la fe con fortuna. El precio humano y la caída del ídolo. Cuando el polvo del colapso se asentó, el país que había cantado al progreso amaneció en ruinas. Las fábricas cerraron, los bancos bajaron sus cortinas, y millones de hogares quedaron vacíos. Las avenidas brillantes de los años 20 se transformaron en filas interminables de hombres sin trabajo. En las esquinas, mujeres con hijos pedían pan. En los suburbios, las familias construyeron refugios con cartones y los llamaron Aubervilles, ciudades de desesperanza que se multiplicaron como heridas abiertas. El impacto fue absoluto.
5.000 bancos desaparecieron, llevándose los ahorros de toda una generación. 25 millones de personas perdieron sus empleos. 2 millones quedaron sin techo. La fe en el sistema, en el trabajo y en el futuro se desmoronó. La depresión no solo quebró la economía, quebró el espíritu. El país que un día creyó que la prosperidad era infinita, ahora hacía filas por una sopa caliente. Y en el centro del desastre, el nombre de Charles Mitchell se volvió sinónimo de traición. El héroe de Wall Street, el apóstol del capitalismo popular, se transformó en el villano de la nación. En 1933, fue llamado a declarar ante el Congreso. El senador Carter Glass le preguntó si se consideraba responsable por la ruina de millones. Mitchell levantó la vista y respondió sin temblar. Quise darle al pueblo la oportunidad de prosperar. Nadie los obligó a invertir. La sociedad lo juzgó con más dureza que los tribunales. Los periódicos lo llamaron el arquitecto del colapso, el hombre que robó el futuro. Lo abucheaban en las calles. Su fortuna se desmoronó, y con ella, su reputación. En 1933 fue procesado por evasión fiscal y obligado a renunciar en vergüenza. Sunshine Charlie, el banquero que había iluminado a una nación, terminó hundido en la oscuridad de su propio reflejo. Paradójicamente, su banco, el National City Bank, sobrevivió. Mientras miles de instituciones colapsaban, la suya fue rescatada, protegida por el Estado, considerada demasiado grande para caer. La ironía era brutal, el sistema castigaba al hombre, pero salvaba al monstruo que había creado. La lección se escribía con sangre, pero pocos estaban dispuestos a leerla. El legado y la advertencia eterna. Con el paso de los años, la figura de Charles Mitchell se desvaneció entre los pliegues del tiempo. Murió en 1955, lejos del brillo que lo hizo leyenda, recordado apenas como un símbolo de la codicia de los años 20. Pero el sistema que ayudó a construir nunca desapareció. Se transformó, mutó, y volvió a florecer con otros nombres, otras promesas y los mismos errores. De su caída surgieron nuevas reglas. En 1933, el Congreso aprobó la ley Glass-Steagall, separando los bancos de inversión y los bancos comerciales. Se creó la Comisión de Bolsa y Valores, el seguro de depósitos, y se prohibieron los préstamos especulativos que habían arrastrado a millones al abismo. Estados Unidos juró no repetir jamás aquella pesadilla. Pero la historia, obstinada, siempre vuelve a rimar. Décadas después, cuando el dinero comenzó a digitalizarse, las mismas palabras regresaron con otro disfraz. Democratizar las finanzas, invertir desde casa, el futuro está en tus manos. Aplicaciones con interfaz brillante repiten el evangelio que predicó Mitchell hace un siglo. Comprar acciones o criptomonedas se volvió tan fácil como deslizar un dedo. Y una nueva generación, confiada y endeudada, volvió a creer que la riqueza no tiene límites. El crédito barato, los préstamos al margen y la promesa de ganancias infinitas siguen siendo la melodía del mismo viejo canto. Hoy, más de 50 millones de estadounidenses invierten desde un teléfono. El volumen de deuda especulativa roza los 900.000 millones de dólares. La diferencia entre 1929 y ahora no es la tecnología, sino la velocidad con que el colapso puede repetirse. Porque la historia de Charles Mitchell no es solo una historia del pasado. Es una advertencia. La tragedia no nació del mal, sino de la ilusión. De un hombre que quiso dar a todos una oportunidad y terminó hundiendo a un país entero. Cada vez que alguien promete hacerte rico sin riesgo, recuerda el rostro sonriente de Sunshine Charlie, y pregúntate quién en realidad encenderá la próxima mecha. El eco del hombre que creyó en la riqueza infinita. Cada crisis tiene un rostro, aunque la historia se empeña en ocultarlo entre gráficos y porcentajes. En 1929 fue Charles Edwin Mitchell, en 2008, fueron los ejecutivos que empaquetaron hipotecas basura con sonrisa de vendedor. En 2022, los fundadores de plataformas que prometieron libertad financiera desde un teléfono. Distintas épocas, distinto lenguaje, pero la misma esencia. Todos compartieron una fe peligrosa, la creencia de que el dinero puede multiplicarse sin límite, que el riesgo puede eliminarse con innovación, que la codicia puede presentarse como progreso. Mitchell ofrecía acciones al margen, sus herederos digitales ofrecen apalancamiento instantáneo. Uno lo hizo en un banco de mármol. Los otros, desde pantallas con iconos verdes. La tecnología cambió. El impulso humano, no. El patrón se repite porque el público también repite su papel. La sociedad confía, olvida y vuelve a creer. En los años 20, los estadounidenses hipotecaron sus casas para comprar acciones. En el siglo XXI, millones endeudaron su futuro para perseguir criptomonedas que prometían independencia. La ingenuidad colectiva es el combustible de cada burbuja.
Y siempre hay alguien dispuesto a encenderla. Detrás de cada colapso hay un individuo que no se ve a sí mismo como villano, sino como visionario. Michei no quiso destruir el sistema, quiso perfeccionarlo. Pero su deseo de dar a todos la oportunidad de ser ricos terminó por convertir la codicia en política nacional. Así también actuaron los banqueros que inflaron la burbuja inmobiliaria, o los empresarios que manipularon mercados digitales. Todos creyeron estar haciendo historia. Y lo hicieron, solo que por las razones equivocadas. Quizás el mayor pecado no fue la ambición, sino la inocencia. La inocencia de pensar que el dinero no tiene peso moral, que el progreso económico puede separarse de la prudencia ética. En cada era, un nuevo Sunshine Charlie aparece, prometiendo una economía más justa, más accesible, más moderna. Y cada era vuelve a aplaudirlo, hasta que los números dejan de subir. Entonces, la historia vuelve a recordarnos lo mismo. No se necesita un ejército para hundir una civilización, basta con un hombre convencido de que su idea no puede fallar. Las crisis no nacen de la nada. Nacen de decisiones humanas, de sueños demasiado grandes, de promesas que nadie se atreve a cuestionar. Charles Mitchell creyó que estaba creando prosperidad eterna y terminó mostrando que incluso el oro puede oxidarse. Si esta historia te hizo mirar el pasado, suscríbete. Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides que tu feedback es muy importante porque nos permite mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.